Hola, noctámbulos y adictos al drama. Preparaos el té, o mejor aún, descorche de una botella de ese champán sospechosamente caro, porque la historia de esta noche es de las que harían sonrojar incluso a la telenovela más retorcida. Imaginad esto, una chica con grandes sueños, lengua afilada y una determinación capaz de doblar el acero. Ahora añadid una familia con dinero suficiente para financiar un país pequeño, una suegra con una mirada gélida capaz de congelar el sol y un rumor que gira más rápido que una carreta de la peste medieval. Bienvenidos al mundo de la alta sociedad, donde cada apretón de manos esconde una daga y cada sonrisa tiene un precio. Me casé con la riqueza, pensando que el amor lo conquistaría todo. Pero resulta que el amor no puede con el dinero y el veneno que gotea de los labios de los ricos y los críticos. Me llamaban cazafortunas. Cazadora de fortunas. Una trepadora social. Pero pocos sabían que yo no solo estaba jugando a su juego, sino que estaba reescribiendo las reglas. Así que sírvete una copa, ponte cómodo y ponte a tu gusto, porque esta es la historia de cómo convertí sus insultos en mi triunfo, y dejé un rastro de arrepentimiento a mi paso. Empecemos. Imagínate esto. Estoy de pie en los escalones de mármol pulido de una mansión tan grande que podría tener su propio código postal. Mi nuevo marido, llamémosle Edward, porque claro, ese es su nombre, está a mi lado, todo sonrisas y nervios, listo para presentarme a la familia que prácticamente inventó el concepto de la riqueza tradicional. Las puertas principales se abren y ahí están, la familia. Con F mayúscula. Su madre, una mujer cuyo rostro parece estar permanentemente en desaprobación desde el principio de los tiempos, me mira como si fuera un chicle sospechoso pegado a su zapato de diseño. Lleva un collar que probablemente cuesta más que mi educación universitaria y sostiene un perro diminuto que me gruñe como si supiera algo que yo no sé. Detrás de ella, el padre, estoico, frío, con la calidez de un carnicero medieval, asiente cortésmente, pero no sonríe. A su lado, la hermana, con el pelo perfecto, los dientes perfectos y la actitud perfecta, me echa un vistazo que me hace sentir como la basura de ayer. Sostiene una copa con algo elegante, probablemente porque incluso su hidratación es más lujosa que todo mi armario. Bienvenido, dice la madre, en un tono que sugiere que preferiría dar la bienvenida a una plaga. Hemos oído hablar mucho de ti. Traducción. Hemos leído toda tu vida y estamos listos para destrozarla. Edward, bendito sea su corazón ingenuo y privilegiado, sonríe radiante. Esta es mi esposa, el amor de mi vida. Si los ojos pudieran girar más, la hermana necesitaría un collarín. Entramos y es como cruzar el umbral a otro mundo. Espejos dorados, cortinas de terciopelo, una lámpara de araña tan grande que podría aplastar un pueblo pequeño. El aire huele a dinero, dinero viejo y crítico que ha pertenecido a la familia durante siglos. Me llevan al salón, que parece haber sido decorado por alguien con un presupuesto ilimitado y un profundo miedo al minimalismo. Todas las superficies están cubiertas de antigüedades, jarrones y retratos de familiares fallecidos, todos mirándome con la misma mirada de desaprobación que los vivos. Nos sentamos. Nos miran fijamente. Intento sonreír, pero siento que mi cara podría agrietarse bajo la presión. La madre me pregunta por mi pasado, mi familia, mis intenciones. Todas las preguntas están impregnadas de una dulzura falsa y de la suposición subyacente de que estoy allí para dejar a su hijo sin un centavo. Le doy mis mejores respuestas educadas. Ella me lanza una mirada que dice: esfuérzate más, querida. No nos lo creemos. Y así, sin más, sé que he entrado en un campo de batalla. Solo que, en lugar de espadas y escudos, todos son perlas y agresividad pasiva. Entrar en esa mansión fue como entrar en un museo dorado donde cada objeto estaba cuidadosamente seleccionado para gritar: somos mejores que tú, querida, pero gracias por intentarlo. Los techos eran tan altos que podrían albergar un cepelín. Los suelos brillaban como espejos pulidos y todas las paredes estaban cubiertas de cuadros al óleo de antepasados que probablemente inventaron la agresividad pasiva y la llamaron etiqueta. Edward me guió por los pasillos como si estuviera mostrando un caballo premiado en una subasta. Esta es la biblioteca, dijo, señalando una sala tan grande que podría haber sido una catedral.
Casi esperaba que un coro de monjes surgiera de detrás de las estanterías cantando sobre mi inminente perdición. Había más libros de los que había visto en toda la biblioteca pública de mi ciudad. Tomos encuadernados en cuero que olían a secretos y dinero antiguo. Probablemente todos tenían el escudo familiar grabado en el lomo. Pasé los dedos por una estantería y el polvo se pegó como si quisiera venir conmigo a casa. Edward no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado sonriendo con orgullo, como si él mismo hubiera construido ese lugar en lugar de heredarlo junto con el desdén generacional de la familia. A medida que pasábamos de una habitación a otra, se hacía dolorosamente evidente que esta casa no era un hogar, sino un escenario para que el mundo la admirara. Incluso las flores parecían ensayadas. Colocadas en imponentes jarrones de cristal, con los pétalos dispuestos de tal manera que parecía que hasta la flora temía ofender a la señora suegra. En el salón principal, la familia se reunió de nuevo, sentada en sofás antiguos que parecían no haber sido nunca utilizados. La suegra, llamémosla Beatrice porque le va bien con su mirada gélida, se sentó en el sillón más grande, una monstruosidad de terciopelo que podría haber pertenecido a María Antonieta. Me indicó que me sentara en un sillón tan delicado que temí que se derrumbara bajo el peso de mis pecados de clase obrera. Beatrice me dedicó una sonrisa tan tenue que podría haber sido catalogada como instrumento de tortura medieval. Bueno, ronroneó. Cuéntanos algo de ti. Traducción, justifica tu existencia. Le di la versión resumida. Pueblo pequeño, beca para la universidad, me abrí camino, conocí a Edward en un evento benéfico, no se me escapó la ironía, y me enamoré. Ella asintió como una reina que finge escuchar la súplica de un plebeyo. Sus ojos se posaron en Edward como preguntándole: ¿estás seguro de esto? Edward, bendito sea su optimismo ingenuo, me apretó la mano. Es increíble, mamá. Es inteligente, ambiciosa. Beatriz arqueó una ceja. Ambiciosa, dijo, como si fuera una enfermedad. Aquí valoramos la ambición, siempre y cuando vaya en la dirección correcta. Y ahí estaba. La acusación de cazafortunas, cuidadosamente envuelta en un cumplido. No necesitaba decirlo. El significado estaba claro. Yo estaba allí para explotar la fortuna de la familia, para subir peldaño a peldaño en su escalera social, preferiblemente vistiendo algo de la sección de rebajas de la temporada pasada. El padre, el estoico lord del salón dorado, carraspeó. ¿Y tú trabajas? Por supuesto, respondí, luchando por no poner los ojos en blanco. Me encanta lo que hago. He trabajado duro para construir mi carrera. Él asintió lentamente, como si le hubiera confesado una enfermedad vergonzosa. ¿Y a qué te dedicas exactamente? Se lo conté, aunque por la cara que pusieron, más me hubiera valido decir que me ganaba la vida paleando estiércol de cerdo. La hermana, llamémosla Clarisa, porque nadie más podía parecer tan perfecta y presumida al mismo tiempo, se rió disimuladamente detrás de su mano. «¡Qué pintoresco!», dijo. «Supongo que todo el mundo necesita un hobby. Un pasatiempo. Como si toda mi vida profesional fuera algo que había elegido entre clases de yoga». La conversación se convirtió en una charla trivial y cortés. ¿Quién se casaba con quién? ¿Quién había comprado qué finca en el campo? ¿Quién estaba siendo demandado por qué? La riqueza en esa sala era tan densa que prácticamente me obstruía los poros. Cada risa estaba ensayada, cada cumplido era un insulto velado. Me ahogaba entre sonrisas falsas y el tintineo de las joyas. Edward intentó mantener la paz, bendito sea. Me daba palmaditas en la rodilla, me sonreía y se lanzaba a contar anécdotas que terminaban con todos mirando al vacío. Era como ver a un cachorro bien intencionado intentar hacerse amigo de una manada de lobos. Cuando la conversación derivó hacia las obras benéficas, porque por supuesto, todos tenían organizaciones benéficas, todas con su nombre, cometí el error de mencionar que había hecho algo de voluntariado en mi ciudad. Clarisa frunció los labios. «Oh, qué rústico», ronroneó. A Edward siempre le gustó jugar a Robin Hood. Resistí el impulso de preguntarle si ella había hecho alguna vez algo por alguien que no le firmara los cheques. Finalmente,
Beatriz se dio una palmada como una monarca medieval que despide a la corte. Bueno, dijo. Debes de estar agotada del viaje. Que alguien te acompañe a tu habitación. Traducción. Ya he terminado de aguantarte por hoy. Una criada apareció como por arte de magia, silenciosa, eficiente, con la mirada baja, y me condujo a través de un laberinto de pasillos hasta una habitación de invitados que parecía el decorado de una serie histórica. La cama era enorme, cubierta con telas que podrían haber vestido a un pueblo entero. Las ventanas eran altas, enmarcadas por pesadas cortinas que probablemente costaban más que mi coche. Me dejé caer sobre la cama y me quedé mirando al techo, con sus molduras ornamentadas y querubines pintados que parecían juzgarme. Me daba vueltas la cabeza con todo lo que acababa de presenciar. La cena familiar había sido una prueba y apenas había sobrevivido a la primera ronda. Sabía que tenía que mejorar, y rápido. Porque en esa casa, la primera impresión no solo era importante. Lo era todo. Si la primera impresión era un apretón de manos educado envuelto en seda helada, la cena con la familia de Edward era un ataque frontal de insultos velados, risas forzadas y suficientes minas sociales como para hacer llorar incluso al diplomático más experimentado. En el momento en que entré en el comedor, me sentí como un gladiador entrando en la arena, solo que en lugar de leones, me enfrentaba a caviar, críticas y miradas frías. La mesa estaba puesta con más tenedores de los que sabía usar. Los cubiertos estaban tan pulidos que reflejaban mi rostro aterrorizado. Las copas de cristal estaban alineadas como soldados esperando la batalla. El centro de mesa, un arreglo floral tan alto que podría haber albergado una colonia de pájaros, ocultaba a la mitad de los invitados. Probablemente fuera lo mejor, pensé. Menos oportunidades de contacto visual con el enemigo. Beatriz estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una sonrisa tan fina que podría cortar el pan. Edward estaba a mi derecha, tratando de parecer comprensivo, pero incluso él parecía encogerse en su asiento cuando Beatriz comenzó la representación de la noche. Levantó su copa en un brindis que rezumaba entusiasmo forzado. Por la familia, recitó con toda la calidez de un lago helado. Las copas tintinearon, el cristal cantó, y yo me preparé mentalmente para el impacto. El primer plato llegó en platos tan grandes que casi esperaba que vinieran con su propio código postal. Pequeñas torres de caviar, dispuestas como esculturas en miniatura, se posaban sobre delicadas galletas saladas. Un camarero, que parecía estar deseando estar en cualquier otro sitio, colocó una delante de mí con gran pompa. «Que aproveche», dijo con un tono tan plano como el mantel. Los ojos de Beatriz se brillaban como los de un depredador que ha avistado a una presa herida. «¿Te gusta el caviar, querida?», me preguntó con voz melosa y venenosa. Sonreí, aunque más bien parecía una mueca. «Nunca lo he probado», admití. Arqueó una ceja. «Oh. ¡Qué encantador!». Traducción. Pobre campesina ignorante. Forcé una risa educada, cogí el tenedor diminuto y probé el caviar. Era como tragar sal mezclada con remordimientos. Edward me dedicó una sonrisa de ánimo, pero sus ojos se posaron nerviosos en su madre. Las conversaciones flotaban alrededor de la mesa como el humo. Política, arte, galas benéficas. Todos hablaban en un tono que sugería que eran expertos en todo, un minuto eran críticos de ópera y al siguiente, estrategas económicos. Intenté intervenir una vez, compartiendo una anécdota sobre mi época como voluntaria en un refugio local. Clarissa, la reina de la condescendencia, se rió ligeramente. «Oh, qué bonito», dijo con una voz tan dulce que casi me sale caries. «Algún día tienes que contarnos sobre los menos afortunados». La mesa se rió como un nido de víboras. Quería desaparecer bajo el mantel, pero me negué a darles esa satisfacción. Enderecé la espalda, levanté la cabeza y sonreí como si fuera la reina de la montaña de caviar. A continuación llegó el plato principal, un plato tan complicado que parecía que iba a cobrar vida y salir corriendo del plato. Un asado de no sé qué, rodeado de verduras dispuestas en precisos patrones geométricos. Me pregunté si el chef tendría una regla en la cocina. Beatriz se volvió hacia mí con una mirada tan afilada como una daga. «Bueno», dijo.
¿Qué opinas de las tradiciones familiares? Parpadeé, tratando de adivinar a dónde quería llegar. Creo que son importantes, respondí con cautela. Ella asintió con los labios fruncidos. Bien. Porque en esta familia, las tradiciones lo son todo. Traducción: o juegas según nuestras reglas o te quedas fuera. Edward me tomó la mano bajo la mesa y me la apretó como si fuera un salvavidas. Yo le devolví el apretón, agradecida por su calor en medio del frío. Pero ni siquiera su presencia pudo protegerme del lento y metódico interrogatorio que siguió. Me preguntaron por los antecedentes de mi familia, hurgando en cada detalle como cuervos en un cadáver. ¿Mi educación? Universidad estatal, ¿qué? Práctico. ¿Mi trabajo? Admirable. Por supuesto, hay que empezar por algún lado. ¿Mis aficiones? Qué refrescante conocer a alguien que todavía disfruta de los placeres sencillos. Cada respuesta parecía una trampa, cada sonrisa una máscara. Habían dominado el arte del insulto cortés, tan cortés que casi te daba ganas de darles las gracias por ello. El postre llegó en forma de un delicado pastelito que parecía demasiado bonito para comerlo. Lo pinché con el tenedor, esperando que saltara y criticara mi atuendo. Clarisa se inclinó hacia mí con voz melosa. Edward nos ha dicho que eres muy ambicioso, dijo. Es muy inspirador ver a alguien tan decidido a superarse. Superarse. Como si fuera una mancha fea que todos esperaban que se borrara con el tiempo. Respiré hondo, luchando contra el impulso de lanzarle el pastel en su rostro perfectamente maquillado. Siempre he creído en el trabajo duro, dije, sonriendo con los dientes apretados. Es la única manera de apreciar realmente lo que se tiene. Beatriz se frunció los labios, pero no respondió. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier insulto. La cena terminó finalmente con un aplauso cortés para el chef, que probablemente necesitaría terapia después de servir a ese nido de víboras, y me excusé, con la cabeza dando vueltas. Edward me siguió, disculpándose con la mirada. Oye, susurró mientras caminábamos por el interminable pasillo de vuelta a nuestra habitación. Siento mucho todo eso. Es que son difíciles. Me reí, aunque sonó más como un ladrido. Difíciles es una palabra para describirlos. Se detuvo y me atrajo hacia él. Sé que pueden ser duros, pero te quiero. Eso es lo único que importa. Lo miré fijamente, decidida. Entonces sobreviviré, dije. Ya lo verás. Porque si pensaban que la cena había sido dura, aún no habían visto nada. ¿Lo siguiente? La acusación de ser una cazafortunas, tan sutil como un ladrillo y doblemente satisfactoria de destruir. Preparémonos para hacerles tragar sus palabras. Dicen que los ricos son expertos en sutilezas, en lanzar insultos con una sonrisa y servir condenas en bandeja de plata. Pero cuando se trataba de tacharme de cazafortunas, la familia de Edward demostró toda la delicadeza de una máquina de asedio medieval. ¿Sutileza? Por favor. Más les hubiera valido marcarme la frente con un atizador al rojo vivo. Todo empezó en el desayuno de la mañana siguiente a la cena infernal. Bajé las escaleras tambaleándome, todavía recuperándome de la puñalada de Clarisa, solo para encontrar a Beatrice presidiendo la mesa del comedor como una reina en su trono, ya a mitad de una taza de café que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Buenos días, dije, tratando de ser educada, pero mi voz se quebró como un jarrón barato. Su sonrisa podría haber congelado el agua. Ah, buenos días, ronroneó. Únete a nosotros. Estábamos hablando de los valores familiares. Traducción. Estábamos hablando de tu aparente falta de ellos. Edward estaba sentado a la mesa, mirando fijamente su café como si contuviera los secretos de la paz mundial. Clarisa, sentada en el borde de su silla, jugaba con la cuchara como si imaginara clavándomela directamente en el corazón. Los valores familiares, repitió Beatriz, saboreando cada sílaba. Y la responsabilidad financiera. Oh, aquí vamos. Juntó las manos con elegancia, y sus anillos de diamantes brillaron como pequeños cuchillos. Verás,
En esta familia siempre hemos creído en la importancia de ganarse un lugar. Trabajamos duro, construimos un legado. No nos limitamos a casarnos por conveniencia. Pronunció esa última frase como una reina que dicta una sentencia de muerte. Los labios de Clarisa se crisparon con la satisfacción de un gato que ha encontrado un ratón especialmente jugoso. Edward levantó la cabeza de golpe. Madre, eso es. Pero levanté una mano para interrumpirlo. Si ese era el juego al que querían jugar, yo lo jugaría mejor. Le dediqué una sonrisa tan dulce que podría haber carcomido los dientes. Por supuesto, dije con voz melosa. Estoy completamente de acuerdo. No hay nada más importante que construir un legado. Por eso he trabajado tan duro en mi carrera y en mi independencia. Al fin y al cabo, a nadie le gustan los gorrones. Beatrice parpadeó, momentáneamente desconcertada, pero Clarisa intervino. Y sin embargo, dijo con voz venenosa envuelta en seda. Uno no puede evitar darse cuenta de lo rápido que algunas personas parecen encontrarse viviendo en el lujo. Ahí estaba, la acusación de cazafortunas, lanzada con toda la sutileza de un cañonazo. Sentí que Edward se tensaba a mi lado, pero no dejé que mi sonrisa se alterara. Lujo, reflexioné, mirando alrededor de la habitación con sus candelabros de oro y cuadros al óleo que valían más que toda la deuda de mi préstamo estudiantil. Es curioso cómo algunas personas lo ven como un premio que hay que ganar, mientras que otras lo ven como una carga que hay que heredar. Supongo que todo depende de la perspectiva. El rostro de Clarisa se endureció. La perspectiva es importante, dijo con voz seca. También lo es la lealtad. Y la honestidad. Hemos tenido problemas con gente en el pasado. Traducción. Hemos tenido otros cazafortunas husmeando por aquí, no creas que no vamos a detectar a otro. Beatriz entrecerró los ojos, afilados como el cristal. Estoy segura de que lo entiendes, querida, dijo, con un tono equivalente a una bofetada. En esta familia, la confianza hay que ganársela. Di un sorbo a mi café y me recompuse. Por supuesto, dije, sin perder la sonrisa. La confianza lo es todo. Y pienso ganármela, sin importar cuántas veces tenga que demostrar mi valía. Edward finalmente recuperó la voz. Ya ha demostrado su valía, espetó. Es amable, inteligente y ha trabajado más duro que nadie que conozco. Si no eres capaz de verlo. Beatriz lo silenció con una sola mirada. Edward. Dijo con una voz tan fría que habría helado los cubiertos. No se trata de su carácter. Se trata de proteger a la familia. Proteger a la familia. Como si yo fuera una plaga que tuvieran que poner en cuarentena. Dejé la taza sobre la mesa, sintiendo como una furia fría se apoderaba de mi pecho. Bueno, dije con voz tranquila. Me alegra saber que proteger a la familia es importante para ti. Para mí también lo es. Por eso estoy aquí. Para construir una vida con Edward, no para quitarle nada. Se hizo el silencio, tan pesado como las lámparas de araña que colgaban del techo. Beatriz apretó los labios. El tiempo lo dirá. Dijo finalmente. La miré sin pestañear. Sí. Asentí. Lo hará. El resto del desayuno transcurrió en un silencio tenso. Cada tintineo de los cubiertos me recordaba que estaba siendo juzgada y que el jurado estaba formado por personas que preferían verme fuera. Pero al levantarme de la mesa, crucé la mirada con Edward, y él me dedicó una pequeña sonrisa desafiante. Era todo lo que necesitaba. Porque si creían que podían doblegarme con sus acusaciones y sus miradas frías, se iban a llevar una sorpresa. No solo iba a sobrevivir en esa casa, sino que iba a hacerles arrepentirse de haber dudado de mí. Si existiera un manual sobre cómo convertir la vida de una nuera en un infierno, Beatriz se lo habría escrito. Porque desde el momento en que pisé esa casa, no me vio como una invitada, sino como una invasora. Una intrusa. Una amenaza para el legado familiar que había construido con tanto esmero. Era una visión en perlas y hielo, con una mirada que podía cuajar la leche y una voz como miel vertida sobre una guillotina. Incluso su postura, recta como una espada,
parecía diseñada para intimidar. Había dominado el arte de hacer que cada conversación pareciera un interrogatorio, y cada sonrisa era como una versión educada de un puñal en las costillas. Todo llegó a un punto crítico una tarde, aproximadamente una semana después de que la acusación de cazafortunas fuera lanzada como una bala de cañón en llamas en mi dirección. Edward había salido a una reunión, probablemente para escapar de la tensión, y yo me quedé sola en la gran sala de estar, la que tenía suficientes jarrones antiguos como para montar un pequeño museo. Intentaba leer, pero cada vez que pasaba una página, sentía su mirada sobre mí desde el otro lado de la habitación. Beatriz estaba encaramada en su trono de terciopelo, una silla antigua monstruosa que probablemente había saqueado de un castillo olvidado. Estaba bebiendo té de una taza tan delicada que parecía que se rompería con una palabra dura. Su mirada era fija, sin pestañear, como un halcón observando a su presa. ¿Te diviertes, querida?, preguntó con un tono tan dulce que podría haber disuelto el esmalte. Levanté la vista y esbocé una sonrisa cortés. Solo estoy relajándome. Hace un día precioso. Dejó la taza con un tintineo que resonó en el silencio. Precioso, repitió, con los ojos muy abiertos. Edward me dice que te estás adaptando. Traducción: te estoy vigilando. Me moví en mi asiento, decidida a no darle la satisfacción de parecer nerviosa. Sí, dije con voz firme. Ha sido un cambio, pero soy feliz. Somos felices. Beatriz se frunció los labios. La felicidad, reflexionó, es algo frágil, ¿verdad? Se puede romper tan fácilmente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Supongo que es cierto. Dije con voz firme. Se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en los míos como una serpiente hipnotizando a un ratón. Edward es muy confiado, dijo, con palabras cargadas de significado. A veces demasiado confiado. Es importante recordarle sus obligaciones. Hacia la familia. Ahí estaba. La amenaza. El recordatorio de que yo era una intrusa. Una intrusa en un mundo de seda y secretos. La miré directamente a los ojos. La lealtad de Edward es inquebrantable, dije con tono tranquilo pero firme. Hacia su familia, y hacia mí. Estamos construyendo algo juntos. Algo real. Entrecerró los ojos y apretó los labios. Real. Repitió con voz gélida. Bueno, eso espero, querida. Porque en esta familia las apariencias importan. La lealtad importa. Y los errores. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire como una soga. No se perdonan fácilmente. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero me negué a dejar que se notara. Yo no cometo errores, dije con una sonrisa afilada. Aprendo. Y me adapto. Beatriz se echó hacia atrás y me estudió con el escrutinio de un joyero que examina un diamante dudoso. Ya lo veremos, dijo finalmente. Porque eso era lo que tenía Beatriz. No solo quería intimidarme. Quería quebrantarme. Quería que me fuera con el rabo entre las piernas, admitiendo que no pertenecía a su pequeño reino perfecto. Pero yo no iba a ir a ninguna parte. Si quería pelea, le daría una que nunca olvidaría. Después de lo que me pareció una eternidad, se levantó, recogiendo sus faldas como una reina que se prepara para hacer una salida real. Tengo asuntos que atender, dijo con tono despectivo. Disfruta del resto del día. Me dejó allí, rodeada de jarrones antiguos y cuadros al óleo de antepasados muertos que probablemente habrían aprobado sus tácticas medievales. Me temblaban las manos mientras dejaba el libro a un lado, pero en mi interior sentí que algo feroz despertaba. Edward regresó más tarde, lleno de disculpas y arrugas de preocupación. ¿Cómo ha ido?, preguntó, buscando mis ojos. Es muy decidida, dije, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero puedo manejarla. Su rostro se suavizó y el alivio inundó sus rasgos. Sabía que podrías. Sonreí, pero por dentro ya estaba elaborando una estrategia. Porque Beatriz me había lanzado el guante y yo no estaba dispuesta a dejarla ganar.
Si Beatriz era la reina de las sonrisas gélidas y las amenazas apenas veladas, las reliquias familiares eran su arsenal. Cada antigüedad, cada baratija con diamantes, cada cuadro de algún antepasado con cara agria. No eran solo adornos. Eran trofeos de estatus, reliquias de poder. Y, como aprendí por las malas, armas para recordarme que yo era la forastera, la cazafortunas, la indigna. Todo comenzó la mañana después de mi pequeña conversación con Beatriz. Me encontré deambulando por los cavernosos pasillos de la mansión, todavía aturdida por la discusión del día anterior. Edward había desaparecido en su estudio, probablemente para esconderse de la tensión, y yo necesitaba distraerme. Fue entonces cuando me topé con la cámara acorazada de la familia. Bueno, no era exactamente una cámara acorazada, sino más bien una sala de caoba con vitrinas de cristal que rivalizaban con las de un museo. En su interior, las reliquias familiares brillaban bajo pequeños focos como jueces silenciosos. Había anillos que te dejaban ciego con solo mirarlos, collares que hacían parecer recatada a María Antonieta y una tiara que prácticamente gritaba: «Eres mía». Clarisa estaba allí, por supuesto, como si la hubiera atraído el olor de mi inseguridad. Estaba de pie junto a una vitrina, admirando un broche de diamantes con forma de daga. «Qué apropiado», pensé. «Oh, has encontrado la colección», dijo con voz melosa y maliciosa. «¿No es divina?» «Es impresionante», dije, con aire despreocupado. «Debe de valer una fortuna». Su sonrisa se agudizó. «Lo vale. Y cada pieza tiene una historia, transmitida de generación en generación. Son símbolos de lealtad, sacrificio y pertenencia». Traducción. «Tú no tienes nada de eso, cariño». Forcé una sonrisa educada, aunque se me revolvió el estómago. «Son preciosas», dije. «¿Edward mencionó que algunas pertenecen a su abuela?» Los ojos de Clarisa brillaron. «Abuela. Madre. Tía. Cada mujer de esta familia ha añadido algo a la colección. Es una especie de tradición. Un recordatorio de su lugar». Arqueé una ceja. ¿Su lugar? Ella hizo un gesto con la mano manicurada, como restándole importancia. «Ya sabes. El papel que desempeñamos. Las responsabilidades que heredamos. Las expectativas que cumplimos». Sentí el aguijón de sus palabras como ácido en la piel. «Expectativas», repetí, con voz tranquila. «¿Como la lealtad y la confianza?» La sonrisa de Clarisa no se alteró. «Exactamente», ronroneó. «Y compromiso. Verás, estas piezas no son solo joyas. Son símbolos. Nos recuerdan quiénes somos. Y quiénes no somos». Me quedé mirando el broche de diamantes en el estuche, cuyos bordes afilados brillaban como dientes. «¿Y quién decide eso?», pregunté, con un tono tan suave que casi me sorprendió. Sus ojos se clavaron en los míos. «Lo decide la familia», dijo con voz fría como el hielo. «Siempre la familia». Asentí lentamente, con la mente a 1000 por hora. Porque la cuestión era esta. Yo no estaba allí solo por Edward. Estaba allí para demostrar que no era una oportunista interesada. Estaba allí para luchar por mi lugar, aunque eso significara desafiar todas las reglas tácitas que habían pasado generaciones imponiendo. Clarisa se acercó, su perfume era una nube de opresión cara. «Por supuesto, Edward siempre ha sido generoso con los regalos», dijo, dejando que la insinuación flotara en el aire como una guillotina. «Solo asegúrate de no sentirte demasiado cómoda. Algunas cosas hay que ganárselas, no se regalan». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier diamante. Apreté la mandíbula, negándome a dejar que viera el destello de dolor en mis ojos. «Gracias por el consejo», dije con voz empalagosa. «Lo tendré en cuenta». Ella se dio la vuelta, satisfecha con su pequeña victoria, y salió de la habitación como una reina despidiendo a un bufón. A solas, volví a mirar alrededor de la habitación, a las reliquias que se habían convertido en mi campo de batalla. Cada una de ellas me recordaba que seguía siendo una extraña. La intrusa.
la amenaza para su mundo perfecto y cerrado. Pero yo no me rendía. Si esas piezas eran símbolos de poder, encontraría la manera de ganarme el mío. No a través de la herencia, sino con pura determinación. Esa noche, encontré a Edward en el estudio, rodeado de montones de viejos documentos familiares. Levantó la vista cuando entré, con una sonrisa cansada pero cálida. «¿Qué tal el día?», me preguntó, mirándome a los ojos. Respiré hondo. «Educativo», dije. «Tu familia tiene una colección bastante histórica». Él se rió suavemente. «Sí. A veces es un poco abrumador». Me acerqué y le rocé los dedos con los míos. «Quiero entenderlo», dije. «No solo las joyas y los cuadros, sino lo que significan. Lo que significan para ti». Su rostro se suavizó y sus ojos se llenaron de calidez. «Significa mucho», admitió. «Pero no más que tú». Sonreí, pero en mi corazón sabía que la batalla acababa de empezar. Porque si quería sobrevivir en esta familia, tendría que demostrar que no estaba allí solo para lucir sus reliquias. Estaba allí para ganármelas. Dicen que las paredes tienen oídos, pero en la familia de Edward, las paredes no solo escuchaban, sino que cotilleaban. La mansión era un hervidero de rumores, cada pasillo era un confesionario y cada susurro de los sirvientes era una bomba de relojería. Si alguna vez te has preguntado cómo se entretiene la alta sociedad entre caviar y champán, te lo aseguro, se nutre de secretos, especulaciones y escándalos. Todo comenzó la mañana después de mi pequeña y educada discusión con Clarissa en el Museo de Reliquias Familiares, en la sala de la colección familiar. Me desperté con el sonido de pasos justo fuera de mi puerta. No era el arrastrar silencioso de una criada, sino el clic deliberado y lento de alguien que quería que lo oyera. Entreabrí la puerta y vi a dos criadas acurrucadas en el pasillo, con la cabeza gacha. Sus palabras goteaban como miel, dulces pero lo suficientemente pegajosas como para atrapar moscas. «Solo está aquí por su dinero», susurró una, con un acento claro y ensayado. «¿Has visto cómo miraba ayer ese broche de diamantes? Como un cuervo acechando una baratija brillante». La otra se rió. «La señora Beatrice dice que es una cazafortunas. Una interesada. Probablemente planea dejarlo sin un centavo». Apreté los dientes. Era como si me hubiera convertido en la protagonista de una telenovela para la que no había hecho ninguna audición. Abrí la puerta de un golpe. Las dos criadas dieron un salto, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que las habían pillado. «Buenos días», dije con voz melosa, pero lo suficientemente afilada como para hacer sangre. «Un día precioso para charlar, ¿no?». Se dispersaron como palomas asustadas, murmurando disculpas mientras desaparecían por el pasillo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, con la rabia bullendo bajo la superficie. Porque la cuestión era que los chismes no eran solo ruido de fondo en esta casa. Eran la banda sonora. La moneda de cambio. La red invisible que unía a todos en una danza retorcida de alianzas y traiciones. Más tarde, durante el almuerzo, una delicada reunión con suficientes tenedores como para organizar un pequeño torneo de esgrima, observé cómo funcionaba la fábrica de chismes. Beatrice se sentó a la cabecera de la mesa, con una sonrisa tenue y los ojos constantemente al acecho en busca de debilidades. Clarissa se sentó cerca, con los labios curvados en esa expresión tan practicada que decía: «Lo sé todo y me muero por contarlo». La conversación pasó de la gala benéfica a la próxima reunión de la junta directiva y, luego, inevitablemente, a mí. «Bueno, querida», comenzó Beatriz, con tono meloso. «Edward me ha dicho que ayer estuviste en la sala de la colección familiar. ¿Lo has disfrutado?». Los ojos de Clarissa brillaron como los de una serpiente. «Parecía muy impresionada con las joyas», añadió. «Seguro que fue muy instructivo». Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. «Fue fascinante», dije con voz tranquila pero tajante. «Es increíble cuántas historias hay detrás de esas piezas. Tantas vidas. Tanta historia». Beatriz apretó los labios, pero siguió insistiendo.
Es importante comprender el legado al que uno se une al casarse, dijo con un tono meloso y venenoso. La responsabilidad. Las expectativas. Edward se movió incómodo, con la mirada entre nosotras, como si estuviera viendo un partido de tenis que desearía abandonar. Oh, lo entiendo, dije con voz suave como la nata. Por eso me interesa tanto aprender. Sería una pena perderse ningún detalle. La sonrisa de Clarisa se tambaleó por un instante, una grieta en su armadura, pero se recuperó rápidamente. Estoy segura de que te resultará esclarecedor, ronroneó. El resto del almuerzo transcurrió en una neblina de insultos encubiertos y cortesía forzada. Cada bocado sabía a polvo. Después, deambulé por los pasillos, con la mente a 1000 por hora. Los chismes no eran solo un arma, eran una prueba. Una forma de ver cómo reaccionaría. ¿Lloraría? ¿Huiría? ¿Las enfrentaría y correría el riesgo de parecer inestable? No elegí ninguna de las opciones anteriores. En cambio, decidí combatir el fuego con fuego. Esa noche, encontré a la ama de llaves, la señora Dalton, una mujer que había estado con la familia desde antes de que Edward pudiera caminar. Su rostro estaba surcado por el tipo de sabiduría que solo se obtiene tras décadas de ver a los ricos devorarse vivos entre ellos. Señora Dalton, dije, con tono respetuoso pero firme. Sé que se han dicho cosas sobre mí. Quiero que sepa que estoy aquí porque amo a Edward, no su dinero. Y le agradecería que me ayudara a asegurarme de que el personal lo sepa. Me miró con atención, con una mirada aguda pero no desagradable. He oído los rumores, admitió. No es justo. Pero esta casa. Dejó la frase en el aire y suspiró. Se alimenta de chismes. Siempre lo ha hecho. Asentí. Entonces dejemos que se muera de hambre. Dije. Me dedicó una pequeña sonrisa de aprobación. Veré qué puedo hacer. Esa noche, tumbada en la cama, miré el techo ornamentado y pensé en la enredada telaraña en la que me había metido. Los rumores eran implacables, pero no iba a dejar que me hundieran. Si querían una historia, les daría una, pero en mis propios términos. Porque la mejor manera de acabar con un rumor es hacerlo tuyo, darle la vuelta y convertirlo en algo que no puedan usar en tu contra. Por cierto, no te vas a creer lo que pasó después. Mi primer tropiezo en una fiesta infernal, un momento humillante con champán derramado, zapatos de diseño y risas que me perseguirán para siempre. Pero no te preocupes. Toda caída tiene su resurgimiento. Y el mío acababa de empezar. Se suponía que iba a ser mi gran debut, una oportunidad para demostrarle a la familia de Edward, a su personal chismoso y a todos los falsos amigos y enemigos con diamantes que asistían que podía manejar su mundo. Que no era solo una chica de pueblo que se abría camino a trompicones en la alta sociedad, sino una mujer que podía beber champán, lanzar bromas ingeniosas y caminar con tacones de aguja sin tropezar con las alfombras persas. Spoiler, no salió exactamente así. La velada comenzó en una brillante neblina de candelabros de cristal y música de violín tan delicada que parecía el estornudo de los ángeles. El salón estaba lleno de gente que parecía salida de un antiguo cuadro al óleo, elegante, distante y con accesorios elegantes. Clarisa estaba allí con un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche, con el pelo recogido en un peinado tan intrincado que debía de tener su propio código postal. Beatriz reinaba en la sala como una emperatriz, saludando a cada invitado con una sonrisa que podría cortar el mármol. Edward se mantenía cerca de mí, tratando de ser una presencia reconfortante, pero sus miradas nerviosas a su madre me decían que se estaba preparando para el impacto. Había elegido mi vestido con cuidado, algo sencillo, clásico, pero con suficiente estilo para decir que estaba allí para seguirles el juego. Incluso practiqué mi charla trivial frente al espejo, ensayando frases sobre viajes y galerías de arte, cualquier cosa menos política o herencias. Durante la primera hora, logré navegar por el laberinto social con relativo éxito. Elogié las joyas, me reí de chistes que no entendía y asentí con sabiduría a historias sobre casas de verano y yates privados. Incluso conseguí algunas sonrisas corteses de primos lejanos que probablemente no recordaban mi nombre, pero eran demasiado educados para admitirlo. Entonces sucedió.
La bandeja con las copas de champán, cuyas burbujas doradas reflejaban la luz como promesas de una noche mejor, apareció ante mí como un rayo de esperanza. Alcé una copa, decidida a beber con elegancia. Pero, en cuanto la levanté, el universo decidió que necesitaba un golpe de realidad. Mi codo golpeó el borde de la bandeja. El tiempo se ralentizó mientras toda la bandeja se tambaleaba. 6 copas de un vino añejo de valor incalculable se inclinaban como una fila de fichas de dominó a punto de caer. Intenté estabilizarla, pero era demasiado tarde. Las copas se estrellaron en una sinfonía de cristal roto y champán burbujeante. La bandeja golpeó el suelo de mármol, salpicando un geyser de líquido dorado y pegajoso sobre el vestido de Clarisa. Le empapó el dobladillo y le salpicó el costado como un cuadro abstracto que nadie querría comprar. La sala quedó en silencio. El rostro de Clarisa se contorsionó a cámara lenta y se quedó boquiabierta al ver los daños. Beatriz entrecerró los ojos y frunció los labios en una línea delgada y severa que podría cortar un cristal. En algún lugar al fondo, alguien contuvo una risita. La música del violín se detuvo en seco. Sentí que me ardían las mejillas como si estuvieran asando malvaviscos. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando en tierra firme. Edward se apresuró a acercarse, bendito sea, con una mezcla de horror y preocupación en el rostro. No pasa nada, dijo, tratando de limpiar el desastre con una servilleta del tamaño de un sello postal. Ha sido un accidente. Los ojos de Clarisa se clavaron en mí, brillantes de indignación. ¿Solo un accidente? Siseó con voz afilada como una daga. Este vestido es irreemplazable. Es un diseño único. Se detuvo antes de gritar, pero por poco. Beatriz intervino como un general que llega al frente. No pasa nada, Clarisa, dijo con tono gélido. Los accidentes ocurren. Entonces sus ojos se encontraron con los míos y supe que no lo decía en serio. Pero quizá, continuó, con voz rebosante de condescendencia. Algunos necesitamos practicar un poco más, para encajar. Fue el último clavo en el ataúd de mi dignidad. Balbuceé una disculpa, con las manos temblorosas mientras intentaba ayudar a Edward a limpiar lo peor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse del pecho y salir corriendo. Podía sentir las miradas de todos los invitados clavadas en mí, juzgándome. Cuando el personal llegó con toallas y más desaprobación cortés, huí al pasillo, necesitando aire que no supiera a fracaso. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad, con el sonido de las risas y los susurros a mi espalda. Edward me siguió, con el ceño fruncido. Oye, dijo suavemente, apartándome el pelo de la cara. No es para tanto. Mañana se habrán olvidado. Le dediqué una sonrisa llorosa. ¿De verdad? ¿O será el tema estrella del boletín familiar? Suspiró. Sé que es difícil. Pero no dejes que te afecten. Eres más fuerte de lo que creen. Y te quiero. Asentí, aferrándome a sus palabras como a un salvavidas. Porque, en el fondo, sabía que esto era más que un simple vaso derramado, era una prueba. Una oportunidad para que Beatrice y Clarisa reforzaran la idea de que yo no encajaba allí. Que yo era la intrusa, la cazafortunas, la forastera incompetente. Pero aquí está la clave, puede que tropiece, puede que incluso caiga. Pero siempre me levanto. Y si pensaban que unos vasos rotos y un vestido arruinado podían asustarme, estaban a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Porque la próxima vez, yo sería la que sostendría la bandeja, y les serviría su propia derrota. Digamos que esta vez, el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Si hay algo que aprendí viviendo en casa de Edward, es que los secretos en esta familia eran tan comunes como los jarrones antiguos. Cada habitación tenía al menos uno, y siempre estaban esperando a alguien lo suficientemente torpe como para romperlos. Pero nada me preparó para el día en que me topé con el mayor secreto de todos. La cuenta secreta. Todo empezó de forma inocente. Unos días después del desastre del champán, que dejó el vestido de diseño de Clarisa como una servilleta empapada, Edward me pidió que le ayudara a buscar unos documentos en el estudio.
Una petición sencilla, pensé. Una oportunidad para demostrar que era más que el desastre de la familia. El estudio era una caverna de madera oscura y pesadas cortinas, el tipo de habitación donde los hombres importantes meditaban con una copa de brandy y tomaban decisiones que arruinaban naciones, o, al menos, cenas. Rebusqué en cajones llenos de abrecartas con forma de espadas, plumas estilográficas que probablemente costaban más que mi coche y suficiente material de oficina como para acabar con un bosque. Entonces lo encontré. Una carpeta delgada de cuero negro, escondida detrás de una pila de libros de contabilidad polvorientos. Al principio, pensé que era solo otra agenda elegante. Pero cuando la abrí, se me cortó la respiración. Dentro había una ordenada disposición de papeles, hojas de cálculo y extractos bancarios que contaban una historia que nadie me había contado nunca. Una cuenta en el extranjero. Escondida en las Islas Caimán como una serpiente bien alimentada. Las cifras que aparecían en la página me hicieron dar vueltas a la cabeza. Millones. Suficientes para comprar un país pequeño, o al menos, para financiar el vestuario de Clarissa durante una década. Las transacciones estaban etiquetadas con notas crípticas como asignación benéfica y honorarios de consultoría, pero yo no había nacido ayer. Reconocí la contabilidad creativa en cuanto la vi. No se trataba solo de la cuenta de ahorros de Edward, sino de una colección cuidadosamente seleccionada del patrimonio familiar, guardada a buen recaudo, fuera del alcance de los impuestos, el escrutinio, y lo más importante, de los extraños. Cerré la carpeta de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía una banda de música en mi pecho. ¿Todo bien? La voz de Edward me hizo sobresaltar. Estaba apoyado en el umbral, con expresión despreocupada, pero con la mirada aguda. Puse mi mejor sonrisa inocente. Sí, solo, revisando unos papeles viejos. Se acercó y bajó la mirada hacia la carpeta que tenía en las manos. Ah. Dijo con ligereza, aunque pude percibir la tensión en su voz. Asuntos familiares. Asuntos familiares. Esa frase otra vez. Siempre significaba una cosa. Algo que yo no debía saber. Edward me quitó la carpeta con delicadeza y la volvió a colocar en el cajón, cerrándolo con un suave clic. Hay cosas, dijo con voz suave pero firme, que son complicadas. Ya hablaremos de ello algún día, ¿vale? Asentí con la cabeza, tragándome 1000 preguntas. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. Esa cuenta no era solo un tesoro, era una prueba irrefutable. La prueba de que la familia de Edward tenía suficientes esqueletos como para llenar una catedral, y todos estaban enterrados en paraísos fiscales. Esa noche, tumbada en la cama junto a Edward, repasé una y otra vez en mi cabeza aquel momento. Su tono despreocupado. La forma en que le temblaba ligeramente la mano al guardar la carpeta. Estaba ocultando algo. Y yo no sabía si sentirme furiosa, aterrorizada o ambas cosas. Al día siguiente, la mansión parecía diferente. Cada sonrisa de Beatrice parecía más afilada. Cada mirada de Clarissa parecía un desafío. ¿Habían intuido que había echado un vistazo detrás de la cortina? ¿Sabían que había descubierto lo único que podía desenmascararlos? Durante el desayuno, Beatrice me miró cuando me senté y esbozó esa sonrisa gélida que tanto temía. ¿Has dormido bien, querida?, me preguntó con tono falso. La miré a los ojos y esbocé una sonrisa forzada. Como un bebé, mentí. Los dedos de Clarissa tamborileaban sobre la mesa con un ritmo lento y burlón. Edward me ha dicho que ayer le ayudaste en el estudio, dijo con tono ligero, pero con los ojos brillantes y traviesos. Eres tan servicial. Casi me atraganto con el café. Lo intento. Dije con voz tensa. La sonrisa de Beatrice se amplió un poco. Todos tenemos un papel que desempeñar. Dijo con voz baja y peligrosa. Y a veces hay que tener cuidado de no pasarse. Mensaje recibido, alto y claro. Después del desayuno, me retiré al jardín, necesitando aire fresco que no apestara a sospecha y condescendencia. Mi mente se aceleró con las posibilidades. ¿Debería enfrentarme a Edward? ¿Debería fingir que no había visto nada?
¿Debería hacer las maletas y salir corriendo? Pero entonces recordé la risa de Clarisa en la fiesta, la forma en que Beatrice había intentado quebrantar mi moral, los rumores que susurraba el personal. Querían que fracasara. Querían que huyera. No, pensé. No iba a ir a ninguna parte. Si esa familia creía que podía mantenerme en la ignorancia para siempre, se iba a llevar una sorpresa. Si algo aprendí ese día fue que el conocimiento es poder. Y si jugaba bien mis cartas, podría usar ese poder en mi beneficio. Si había algo que había aprendido desde aquel desastre de la primera cena, era que los ricos no juegan limpio, y desde luego no juegan limpio. Juegan con unas reglas completamente diferentes, que se susurran en los pasillos y se sellan con sonrisas burlonas adornadas con diamantes. Pasé días empapándome de todo ello, aprendiendo el lenguaje del poder con cada sonrisa forzada. Y déjame decirte, era como aprender a nadar en un tanque de tiburones. Regla número 1. Siempre hay que parecer perfecta, incluso cuando tu alma está en llamas. Practiqué mi risa educada frente al espejo, esa que dice, «Oh, qué encantador», cuando lo que realmente quería decir era, «Espero que tropieces con tus propias perlas». Aprendí que cada cabello debía estar en su sitio y que cada palabra debía medirse cuidadosamente. Estaban esperando a que cometiera un error, y me negué a darles esa satisfacción. Regla número 2. No hables a menos que puedas convertir la conversación en una ventaja estratégica. Aquí los cumplidos son armas, afiladas con azúcar y manejadas con precisión. «Qué vestido tan bonito», podía significar, «Disfrútalo mientras puedas, querida, porque la semana que viene tendré el dinero de tu marido». «Qué generoso», podía traducirse como, «A ver cuánto de esa caridad es realmente deducible de impuestos». Tomé notas. Muchas. Regla número 3. La información es oro. Olvídate de los diamantes y los fondos fiduciarios, el conocimiento es la verdadera moneda de cambio. Me hice amiga del personal, de los proveedores del catering e incluso del jardinero, que era sospechosamente bocazas. Averigüé quién se acostaba con quién ocultaba deudas y quién tenía una cita fija con un discreto cirujano plástico en Milán. Sonreía, asentía y guardaba cada detalle como munición en un arsenal forrado de seda. Regla número 4. Nunca dejes que te vean sudar. Si estás llorando en el tocador, más vale que seas capaz de empolvarte la nariz y salir con un aspecto impecable. La vulnerabilidad es debilidad, y la debilidad es sangre en el agua. Así que aprendí a contener las lágrimas hasta que podía dejarlas caer con seguridad, normalmente en la ducha, donde incluso las paredes estaban demasiado aburridas para escuchar. Con cada día que pasaba, sentía que cambiaba. La chica que una vez creyó en las conversaciones sinceras y los abrazos cálidos estaba aprendiendo a sonreír con los dientes apretados. Cada cena educada era un campo de batalla. Cada brindis era una prueba. Edward, el dulce Edward, intentaba protegerme, pero ni siquiera él se daba cuenta de lo profundo que era el juego. O tal vez sí, y simplemente no se atrevía a decírmelo. Una noche, mientras accidentalmente escuchaba una conversación entre Clarisa y Beatrice sobre una cierta oportunidad en el extranjero, me di cuenta de lo mucho que estaba en juego. Estas personas no solo jugaban con dinero, jugaban con reputaciones, con legados, con vidas. Cada secreto que guardaban era una piedra en los cimientos de su poder. Esa noche, mientras yacía despierta en la habitación de invitados que olía ligeramente a rosas viejas y dinero antiguo, tomé una decisión. Si quería sobrevivir, y tal vez incluso prosperar, en esa casa, tenía que dejar de ser la forastera que intentaba encajar. Tenía que convertirme en una jugadora. Porque seamos sinceros, si vas a entrar en la boca del lobo, más vale que aprendas a rugir. Así que, armada con un nuevo pintalabios y una sonrisa capaz de atravesar el acero, me preparé para la siguiente batalla. Porque al día siguiente cenaría con el patriarca en persona, el padre de Edward, Charles. Un hombre cuyo apretón de manos podía romper huesos y cuya mirada podía congelar el fuego. Decían que él era el jefe final de este juego, y yo estaba a punto de descubrir si tenía lo necesario para subir de nivel. En el mundo de los ricos, la caridad rara vez tiene que ver con la bondad. Es un espectáculo, una oportunidad para presumir,
competir por el estatus social y superar a tus rivales mientras finges que todo es por una buena causa. La subasta benéfica anual de la familia no era una excepción, y este año me tocaba a mí participar en el juego. El evento se celebró en el gran salón de baile de la familia, un espacio tan ostentoso que parecía Versalles con esteroides. Las lámparas de cristal colgaban del techo como carámbanos, y cada mesa brillaba con suficiente cubertería como para alimentar a un pequeño ejército, si es que los ejércitos comían caviar y se susurraban insultos. Beatrice, como era de esperar, era la patrona de la subasta, presidiendo la velada con un vestido que gritaba, «Yo mando aquí», incluso más que su gélida sonrisa. Edward y yo llegamos elegantemente tarde, idea suya, no mía. Yo hubiera preferido llegar temprano y estudiar a la competencia, pero él insistió en que parecía más relajado entrar como si no tuviéramos que impresionar a nadie. Lo cual, seamos sinceros, era precisamente lo que queríamos. En cuanto entramos, la atmósfera se llenó de tensión. Los ricos tienen una forma de hacer que incluso la caridad parezca un campo de batalla. Los invitados se agruparon en pequeños corrillos, bebiendo vino y mirándose unos a otros como boxeadores en traje de gala. Clarisa pasó flotando, recorriendo mi vestido con la mirada y una sonrisa que habría cuajado la leche. «Qué elección tan acertada», dijo con voz melosa y venenosa. «Veo que has optado por la sencillez». Traducción. Había aparecido con un vestido elegante pero discreto que costaba la mitad que el suyo, y ella lo sabía. Beatrice se acercó como una reina con una corte de admiradores siguiéndola. «Querida», ronroneó, besando el aire cerca de mi mejilla. «Me alegro mucho de que hayas podido venir. La subasta de esta noche es especial. Estamos recaudando fondos para las artes». Su sonrisa se agudizó. El padre de Edward está especialmente comprometido con la causa. Casi me atraganto con el champán. Las artes, por supuesto. Nada dice más de la benevolencia que pagar un escándalo con unas cuantas donaciones bien colocadas. Cuando comenzó la subasta, la tensión en la sala alcanzó su punto álgido. El subastador, un hombre cuya voz podría haber vendido hielo a los osos polares, anunció el primer artículo. Un cuadro de un artista cuyo nombre sonaba como una marca de vodka de lujo. La puja comenzó con una cifra que habría financiado toda mi educación universitaria. Observé cómo la multitud jugaba su juego. Cada puja no era solo una oferta, era una declaración de estatus. Clarisa levantó la mano rápidamente, con una sonrisa tensa y victoriosa. Beatrice movió los labios en señal de aprobación. La esposa de un banquero con perlas contraatacó. La amante de un magnate naviero subió la apuesta. Era como ver a los tiburones rodeando a un pez sangrante, cada uno decidido a demostrar que era el depredador más grande. Edward se inclinó hacia mí. «No tienes que pujar», me susurró. «Solo disfruta del espectáculo». Pero yo no estaba allí para mirar, estaba allí para ganar. Si quería respeto en esa casa, tenía que demostrar que podía jugar a su juego. El subastador anunció el siguiente artículo. Una semana en una villa privada en el sur de Francia. La multitud se agitó. Era la joya de la corona, el premio que consolidaría el estatus social durante todo el año. Las pujas comenzaron altas y se dispararon. Clarisa levantó su paleta, con los ojos brillantes como un gato que ha acorralado a un ratón. Y entonces levanté la mía. La sala se quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Incluso el subastador dudó, con una expresión de sorpresa en el rostro. Mantuve la mirada fija en él, con expresión serena. Si querían espectáculo, se lo daría. Clarisa frunció los labios. «Qué atrevida», dijo con tono sarcástico. «Espero que puedas pagarlo». Su voz estaba tan llena de condescendencia que habría hundido un yate. Sonreí dulcemente. Hay cosas que valen cada centavo. Mi corazón latía con fuerza, pero no dejé que se notara. Los ojos de Edward se agrandaron, divididos entre la admiración y el pánico. El subastador carraspeó y continuó. Las pujas volaban como flechas, cada una un desafío, una provocación. Respondí a todas, con la paleta firme y la sonrisa inquebrantable.
Por fin, Clarisa vaciló. Bajó la mano y su confianza se resquebrajó. El martillo del subastador cayó. Vendido, declaró, y la multitud estalló en un aplauso cortés. Exhalé lentamente, con la adrenalina a flor de piel. La villa era mía, y también el respeto que conllevaba. La mirada de Clarisa podría haber cuajado el vino. La sonrisa de Beatriz era tensa, pero había un destello en sus ojos, un reconocimiento a regañadientes de que tal vez, solo tal vez, yo no era tan débil como ella esperaba. Edward se inclinó hacia mí y su aliento cálido rozó mi mejilla. «Ha sido increíble», murmuró. «¿Estás bien?» Asentí con la cabeza. «Mejor que bien», dije. «Estoy aprendiendo». Porque si los ricos querían jugar, yo estaba preparada. Sí, preparada para una cena con Charles, el rey de los secretos. Y digamos que, esta vez, había venido preparada para establecer mis propias reglas. Si crees que el verdadero drama en la mansión de una familia rica ocurre bajo candelabros de cristal y en galas benéficas, solo tienes razón a medias. ¿La otra mitad? Se gesta en las dependencias del servicio, se susurra sobre la plata pulida y bajo los delantales almidonados. Ya había aprendido que el personal no solo mantenía la casa impecable, sino que también guardaba los secretos de la familia. Y una noche, uno de esos secretos finalmente se deslizó. Ocurrió la noche después de la subasta. Todavía estaba disfrutando de mi inesperada victoria y de la emoción de saber que había desconcertado a Clarisa y Beatriz en su propio territorio. Pero la victoria es un invitado efímero en esta casa, y al día siguiente, el ambiente ya había cambiado. El personal se movía con más cautela a mi alrededor, con miradas rápidas y cargadas de significado. Estaba en la biblioteca cuando oí unos pasos suaves detrás de mí. Me volví y vi a Lena, una de las criadas más jóvenes, con las manos agarrando una bandeja de té como si fuera un escudo. Sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha, como si temiera que alguien pudiera oírnos. «Señora», dijo en voz baja. «¿Puedo hablar con usted?» «En privado». Algo en su tono me puso los pelos de punta. «Por supuesto», dije con voz tranquila. «Vamos al solarium». El solarium era una joya acristalada llena de vegetación y luz tamizada, tranquila, apartada, y al parecer, libre de los micrófonos ocultos de los matones de Beatrice. Nos acomodamos en unas sillas de mimbre rodeadas de helechos y orquídeas en macetas. Lena se sentó en el borde de su silla, jugueteando con el dobladillo de su delantal. «No debería decir esto», comenzó, con voz temblorosa. «Pero tiene que saberlo. La están vigilando». Arqueé una ceja. ¿Ellos? Tragó saliva. El personal, señora. No todos, pero sí los suficientes. La señora Dalton. Le informa de todo a la señora Beatriz. Y el chofer, el señor Ellis, no solo lleva a los invitados. También escucha. Clarisa. Tiene su propia criada, que le cuenta todo lo que se dice en la lavandería. Me recosté en la silla, dejando que sus palabras calaran en mí. No era precisamente una revelación, esta casa se había construido sobre secretos. Pero oírlo confirmar así fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. Entonces, ¿son espías?, pregunté en voz baja. Ella asintió con los ojos muy abiertos. Espías con delantales de seda, dijo en un susurro. Le cuentan a la señora Beatriz lo que llevas puesto, lo que dices, incluso cómo miras al señor Edward. Y si ella quiere que algo desaparezca, como una carta o un mensaje telefónico, desaparece antes de que tú lo veas. Exhalé lentamente, esforzándome por sonreír, aunque mi mente iba a toda velocidad. Gracias por decírmelo, Lena, dije. No lo olvidaré. Sus hombros se relajaron un poco, pero seguía pareciendo que iba a salir corriendo si cambiaba el viento. Tenga cuidado, señora, dijo. A algunos de nosotros, no nos gusta lo que están haciendo. Pero tenemos familias. También tenemos que tener cuidado. Entonces se marchó, deslizándose tan silenciosamente como había llegado, y yo me quedé sentada en el solarium, con los helechos susurrando a mi alrededor. Mis pensamientos eran una tormenta.
Todo este tiempo había estado tan concentrada en Beatrice y Clarisa, en sus cumplidos sarcásticos y sus sonrisas heladas, que había olvidado que el verdadero juego se estaba desarrollando entre bastidores. El personal siempre había parecido amable, saludos corteses, sonrisas cálidas, manos serviciales. Pero en esta casa, cada sonrisa tenía un doble significado, cada favor era un arma en potencia. Si quería sobrevivir aquí, tenía que recordar eso. Y, sin embargo, no estaba enfadada. No, estaba emocionada. Porque la confesión de Lena no era solo una advertencia, era un regalo. Ahora sabía dónde estaba el verdadero poder. El personal se movía en las sombras, pero lo veía todo. Sabían dónde estaban enterrados los cadáveres, a veces literalmente, si había que creer los rumores familiares. Esa noche, mientras yacía en la cama, planeé mi siguiente movimiento. No me enfrentaría a Beatrice directamente, todavía no. Dejaría que pensara que seguía sin saber nada, que seguía siendo la chica ingenua que se había casado con alguien de su mundo. Pero empezaría a escuchar con más atención, a observar cómo se movía el personal, quién se quedaba en las puertas, quién desaparecía cuando yo entraba en una habitación. Porque en esta casa, la información era la clave para sobrevivir. Y acababan de entregarme el mapa. Me había enfrentado a la mirada gélida de Beatriz y a la sonrisa calculadora de Charles, pero, ¿Clarisa? Ella era completamente diferente. Era la sonrisa que precedía al puñal, la risa melosa que ocultaba la daga que te clavaba entre las costillas cuando menos te lo esperabas. Al día siguiente de la confesión de Lena sobre los espías con delantales de seda, me encontré en el salón, hojeando un libro que fingía leer mientras planeaba mi siguiente movimiento. Fue entonces cuando llegó Clarisa, envuelta en una nube de perfume caro y aire de superioridad. Se acomodó en el sillón frente a mí, con las piernas cruzadas y un Louboutin colgando como un péndulo de condescendencia. «Querida», dijo con voz melosa, rebosante de falsa preocupación. «Últimamente estás muy callada. ¿Va todo bien?» Traducción. He oído que has estado husmeando y quiero verte retorcerte. Forcé una sonrisa. Ya sabes, solo estoy adaptándome a todas las nuevas experiencias. Sus ojos brillaban, agudos y fríos. Claro. Debe de ser un gran cambio respecto a donde quiera que seas. Agitó una mano perfectamente manicurada, descartando todo mi pasado como si fuera una pelusa en su abrigo de diseño. Me mordí la lengua para no responder. Ese era su juego. Golpes sutiles envueltos en seda. Pero había aprendido un par de cosas del personal. Y era hora de ver hasta dónde llegaba Clarisa. Debes de estar muy ocupada, dije, con tono ligero, pero sin apartar la mirada de ella. Tantas responsabilidades. Las obras benéficas. Los eventos sociales. Y por supuesto, ocuparte de los asuntos familiares. Ella ladeó la cabeza, sospechosa. ¿Asuntos familiares? Me encogí de hombros. Oh, solo cosas que pasan a puerta cerrada. El personal sabe mucho, ¿no? ¿Quién viene de visita? ¿Quién discute? ¿Quién esconde cosas? Por un instante, su máscara se resquebrajó. Sus labios se crisparon y sus ojos se dirigieron hacia la puerta, como si quisiera comprobar que nadie estuviera escuchando. No daría mucho crédito a lo que dice el personal, espetó, con un tono demasiado rápido. Se les paga para servir, no para cotillear. Me recosté en la silla y dejé que el silencio se alargara. Por supuesto. Pero es increíble lo que ven, ¿no? Clarisa se quedó inmóvil. Entrecerró los ojos. Ten cuidado, dijo en voz baja. La curiosidad mató al gato. Y en esta casa, es mejor no saber demasiado. Ah, ahí estaba, la amenaza envuelta en un ronroneo. Sonreí dulcemente. Oh, no soy curioso, solo observador. Se puso de pie bruscamente, con los tacones resonando como disparos. Bueno, dijo, recuperando la sonrisa. Solo recuerda dónde estás, querida. Algunas nacimos para esto. Otras. No. Y con eso, salió de la habitación, dejando solo el aroma de un perfume caro y la sensación de que acababa de meterme en un avispero.
Mientras estaba allí sentado, con el corazón aún acelerado, supe una cosa con certeza. Clarissa no solo estaba jugando, sino que formaba parte de la maquinaria que lo hacía funcionar. Puede que sus zapatos estuvieran pulidos a la perfección, pero sus secretos eran tan sucios como los de cualquiera en esa casa. Y si pensaba que iba a dar marcha atrás, estaba a punto de aprender la misma lección que Beatriz. Yo no estaba allí para ser un segundón. Estaba allí para ganar. Todo comenzó la mañana después de la velada amenaza de Clarissa. Edward se había marchado temprano para asistir a unas reuniones, algo relacionado con la riqueza generacional, los fondos fiduciarios y los paraísos fiscales, y yo estaba solo en la sala de desayunos, removiendo el café como si fuera una bola de cristal. Fue entonces cuando Beatriz entró flotando, con una sonrisa tan dulce que te podía pudrir los dientes. «Querida», dijo con voz melosa, dejándose caer en la silla frente a mí. «Espero que te estés adaptando bien». Forcé una sonrisa. «Por supuesto. Todos han sido muy acogedores». Sus ojos brillaban. «Me alegro. La familia lo es todo para nosotros. Por eso es tan importante que nos entendamos». Ahí estaba. La amenaza casual oculta bajo capas de Chanel y perlas. Me preparé para el impacto. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Espero que no te importe, pero a Charles le gusta ser minucioso. Ha pedido a alguien que investigue tus antecedentes». Se me heló el corazón. «¿Perdón?». Ella hizo un gesto con su mano manicurada, como si descartara por completo la idea de la privacidad. «Oh, no es nada personal, querida. Solo diligencia de vida. Ya sabes cómo es. Todos hemos tenido que pasar por eso». Intenté mantener una expresión neutra, pero por dentro el pánico me oprimía el pecho. Diligencia de vida. En otras palabras, un investigador privado había hurgado en mi vida como un vecino entrometido con una lupa. Todos los trabajos que había tenido, todos los apartamentos que había alquilado, todos mis exnovios y todas las facturas pendientes. «Por supuesto», dije con voz firme. «Lo entiendo». La sonrisa de Beatriz se amplió, como la de un depredador que huele sangre. «Estoy segura de que no tienes nada que ocultar». Me dejó allí, con el café frío en la mano, el peso de sus palabras presionándome como la tapa de un ataúd. Nada que ocultar. Excepto unos cuantos impagos de préstamos estudiantiles. Una pequeña pelea con un casero horrible. Y, sí, ese exnovio lamentable que pasó una noche en la cárcel por vender entradas falsas para un concierto. Pasé el resto de la mañana aturdido, repitiendo cada momento de mi vida como una película que no sabía que estaban filmando. Tenía que adelantarme a esto. Si Charles quería indagar en mi pasado, bien. Pero yo indagaré en el suyo. Esa tarde, me colé en el estudio mientras Beatriz estaba ocupada dando instrucciones al catering sobre el tono correcto de blanco para las servilletas de la cena. El padre de Edward guardaba sus documentos en un armario de caoba que olía ligeramente a puros y a siglos de privilegios. Rebusqué hasta que lo encontré, una carpeta de cartón con la simple etiqueta, verificación de antecedentes. Dentro, cuidadosamente recortados y pegados, estaba mi vida. Todas las direcciones, todos los trabajos, todas las publicaciones en las redes sociales. Incluso mi nota media del instituto, que por cierto, no era asunto suyo. La última página contenía un resumen escrito en un lenguaje impersonal y conciso. No hay señales de alarma inmediatas, aunque el historial financiero es irregular. Irregular. Esa palabra me quemaba como el ácido. Oí que la puerta crujía detrás de mí y me volví para encontrar a Edward allí de pie, con expresión de confusión en el rostro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Levanté el expediente. «Tu padre me ha investigado», dije con tono seco. Los ojos de Edward se oscurecieron. «No lo sabía», dijo. «Te lo juro». Le creí. Edward era muchas cosas, despistado, sí, pero mentiroso. No tanto. «Lo entiendo», dije, cerrando la carpeta. «Así es como se juega aquí. Pero si quieren saber algo de mí,
Les ahorraré el trabajo. Lo miré a los ojos, con voz firme. No voy a ir a ninguna parte. Y si Charles quiere conocer mis secretos, quizás sea hora de que yo descubra algunos de los suyos. Edward palideció, pero asintió. Solo, ten cuidado, dijo. No te preocupes, respondí. Estoy aprendiendo. Cuando llegó la hora de la cena, ya había dejado de sentirme como una presa en esa casa de depredadores. La confianza engreída de Beatrice, la sonrisa glacial de Clarissa, la frialdad de Charles. Juntos, me habían mostrado las reglas de su retorcido juego. Ahora era el momento de demostrarles que no estaba allí para jugar. Estaba allí para ganar. La cena se celebró en el comedor formal, un espacio cavernoso rebosante de pan de oro y juicios silenciosos. La familia de Edward se sentó en la larga mesa como la realeza posando para un cuadro renacentista, con cada sitio puesto con vajilla de porcelana que probablemente costaba más que mi primer coche. El aire estaba cargado de cortesía forzada y un ligero aroma a aceite de trufa. Charles tomó asiento a la cabecera de la mesa, con toda su autoridad patriarcal y su postura rígida. Me miró como un hombre que ya había leído toda mi vida, porque así era. Sostuve su mirada sin pestañear, forzando mis labios en una sonrisa cortés que decía: «Te veo, viejo. Y no tengo miedo». «¿Empezamos?», dijo, con un tono de mando envuelto en terciopelo. Y así lo hicimos. Los platos se sucedieron uno tras otro, una sopa tan rica que habría bastado para comprar una casa de verano, un pato que probablemente había tenido una vida mejor que la mayoría de los que estábamos sentados a la mesa y unos postres tan dulces que amenazaban con pudrir los dientes y el alma por igual. Los observé a todos mientras ellos me observaban a mí. Beatrice me hizo preguntas educadas sobre mis aficiones, eligiendo cuidadosamente cada palabra para recordarme que no pertenecía a ese lugar. Clarissa sonreía burlonamente detrás de su copa de vino, con una risa ligera pero sarcástica. Edward me apretó la mano bajo la mesa, en una silenciosa súplica para que sonriera y aguantara. Pero yo ya había aguantado suficiente. Cuando sirvieron el postre, un dulce increíblemente delicado, hecho de azúcar y artificios, decidí que era hora de darle la vuelta al guión. Tenía intención de preguntarlo, dije, volviéndome hacia Charles. Mi voz era ligera, casi casual. ¿Cómo adquirió la familia el viñedo de la Toscana? Seguro que es una historia fascinante. La mesa se quedó en silencio. La sonrisa de Clarissa se desvaneció e incluso las cejas perfectamente esculpidas de Beatrice se crisparon. Porque aquí está el quid de la cuestión. El viñedo de la Toscana no formaba parte de la historia oficial de la familia. Era una de esas inversiones de las que se habla en voz baja, envueltas en lagunas fiscales y medias verdades. El hecho de que yo lo supiera era una grieta en su armadura cuidadosamente pulida. Charles entrecerró los ojos y detuvo la cuchara en el aire. «Eso es, un asunto complicado», dijo lentamente. Su voz era tranquila, pero pude ver el cálculo en su mirada. «Oh, estoy segura», dije dulcemente, inclinando la cabeza. «Es que tengo mucha curiosidad por los legados familiares. Es increíble cuánta historia se esconde detrás de las apariencias». El silencio se prolongó, frágil como el azúcar hilado. Beatrice se recuperó primero y se limpió delicadamente los labios. «No todo se puede compartir en la mesa», dijo con tono azucarado pero cortante. «Por supuesto», respondí, con aire inocente y los ojos muy abiertos. «Es solo que me parece tan fascinante». Los dedos de Edward se apretaron contra los míos bajo la mesa. Podía sentir su pulso acelerado. Pero no me detuvo. Sabía lo que estaba haciendo, y ya había terminado de protegerlos de mí. El resto de la cena transcurrió en una tensa confusión, con una conversación forzada y artificial. Pero no me importaba. Porque en ese momento había hecho lo que había venido a hacer. Les había demostrado que no era solo la chica que se había casado con su hijo. Era una mujer que lo veía todo y que no tenía miedo de decirles las cosas. Después de la cena, mientras el personal recogía la mesa y la familia se retiraba a sus respectivos rincones de la mansión, Edward me llevó aparte. «No deberías haber hecho eso», dijo en voz baja,
pero con urgencia. ¿Por qué? Le espeté. ¿Porque es peligroso hacer preguntas en esta familia? ¿Porque se supone que debo sentarme aquí y sonreír mientras me destrozan a mis espaldas? Él dudó. Porque ahora te atacarán con más fuerza, dijo en voz baja. No les gusta que les desafíen. Respiré hondo y le miré a los ojos. Que vengan, dije. Ya estoy harta de seguir sus reglas. Si quieren ver de qué estoy hecha, se lo demostraré. Porque ya no me limitaba a sobrevivir. Estaba reescribiendo las reglas. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero en esta familia se sirve en porcelana fina bajo el cálido resplandor de una lámpara de araña de $1000. Después de mi pequeña actuación en la última cena, sabía que me vigilarían más que nunca. Así que decidí darles algo de lo que hablar. La invitación llegó en un sobre color crema con el escudo familiar estampado en cera, la forma que tenía Beatrice de fingir que se trataba de un evento elegante en lugar de una emboscada. La cena estaba fijada para el sábado por la noche, una reunión íntima solo para la familia. Lo que, en esta casa, significaba que nadie te oiría gritar. Pasé el día preparándome. No solo eligiendo un vestido, aunque sí que elegí uno en un tono rojo que dejaba claro que no estaba allí para pasar desapercibida. Se acabó lo de hacer la novia dulce y despistada. Esta vez iba a ser la dueña de cada centímetro de este palacio de mármol. Cuando llegué al comedor, la mesa estaba puesta como en una escena de una serie de época. Platos dorados, copas de cristal y caviar suficiente para alimentar a un pequeño país. Beatrice estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una sonrisa tan afilada como los cuchillos que descansaban junto a las cucharas de sopa. Clarisa ya estaba allí, haciendo girar el vino en su copa como si estuviera tramando un asesinato. Edward tomó asiento a mi lado, con la mano sobre mi rodilla, en una silenciosa muestra de apoyo, pero también una advertencia de que tuviera cuidado. La cena comenzó con una charla cortés. De esas en las que cada frase es una prueba y cada pausa, una trampa. Hablaron de acciones, viñedos y el último escándalo de una dinastía vecina, con palabras educadas pero con malicia en la mirada. Sonreí y asentí, esperando mi momento. Y entonces, Beatrice se volvió hacia mí con voz melosa. «Bueno, querida, ¿te estás adaptando?», preguntó con tono inocente. «Sabemos lo abrumador que puede ser entrar en una familia como la nuestra». Levanté la barbilla. «Sin duda ha sido instructivo», dije, dejando que un ligero tono desafiante se deslizara en mi voz. Clarisa sonrió con aire burlón, recostándose en su silla. «Estoy segura de que sí», dijo. «No todo el mundo puede soportar el escrutinio». La miré fijamente. «Es increíble lo que se puede soportar cuando se está preparado», dije en voz baja. «Y yo he aprendido mucho». Una sombra de sorpresa cruzó su rostro antes de que la ocultara rápidamente con un sorbo de vino. Edward me apretó la rodilla bajo la mesa. No le miré, mis ojos estaban fijos en Beatrice. «Cierto», dijo Beatrice, sin perder la sonrisa. «Pero recuerda, querida, la curiosidad puede ser peligrosa». «Solo si escondes algo que merezca la pena descubrir», respondí con voz tranquila, incluso dulce. Como azúcar mezclada con arsénico. El aire crepitaba de tensión. Incluso el tintineo de los tenedores contra los platos pareció detenerse, la sala contenía la respiración. Charles, que había estado observando en silencio el intercambio, finalmente habló. «No arruinemos una velada tan agradable con malentendidos», dijo con suavidad, aunque sus ojos brillaban con algo frío y calculador. «Al fin y al cabo, somos familia». Incliné la cabeza con una sonrisa cortés. «Por supuesto», dije. «La familia lo es todo». El resto de la cena fue una lección magistral de guerra cortés. Cada palabra era medida cuidadosamente, cada sonrisa tenía un doble sentido. Pero no vacilé. Me mantuve firme, negándome a dejarme intimidar por las miradas frías de Beatrice o las pullas sarcásticas de Clarisa. Cuando sirvieron el postre, un elaborado dulce que parecía demasiado bonito para comer, me recosté en la silla, sintiendo la adrenalina correr por mis venas.
Sabía que ahora vendrían a por mí con más fuerza. Pero estaba preparada. Porque esa noche no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de enviar un mensaje. Mientras el personal recogía los platos y la familia se levantaba para marcharse, Beatrice se detuvo a mi lado y me puso la mano ligeramente sobre el hombro. «Eres muy resistente», dijo en voz baja. «Pero recuerda, querida, esta familia puede ser implacable». La miré, sin perder la sonrisa. «Yo también». Ella parpadeó, y su máscara se deslizó por un instante antes de salir rápidamente de la habitación, con el vestido susurrando contra el suelo de mármol. Edward se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y orgullo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó. Me levanté de mi asiento, rozando su mano con los dedos. «Eso», dije, «era yo dejando muy claro que ya he terminado de hacer el papel de víctima». ¿Adivinas qué pasó después? El salón privado de Beatriz, el enfrentamiento que había estado esperando. Porque si ella quería una guerra, acababa de encontrar a su rival. Y yo estaba lista para combatir el fuego con fuego. Si crees que las cenas familiares son incómodas, imagínate añadir a la mezcla la lectura de un testamento, con un abogado que parece estar deseando estar en cualquier otro sitio, un patriarca con complejo de Dios, y una sala llena de gente que vendería su alma por una parte de la herencia. Ahí es donde me encontré pocos días después de mi calculada confrontación con Beatrice durante la cena. La invitación había llegado en forma de carta en relieve, formal y fría. «Se requiere la asistencia de la familia», decía, como si no asistir fuera a provocar la ira de Charles desde el más allá. Edward intentó suavizar el golpe prometiéndome que me cogería de la mano, pero pude ver la preocupación en sus ojos. La lectura del testamento se celebró en el estudio de Charles, una habitación que olía a dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Paneles de madera oscura, estanterías altísimas y el mismo retrato de Charles mirándonos como si hubiera orquestado todo este drama desde el más allá. Beatriz estaba sentada en su sitio habitual, perfectamente compuesta, con los labios formando una fina línea de satisfacción. Clarissa estaba recostada en el sofá, balanceando un tacón de diseño como un metrónomo amenazante. Edward se sentó a mi lado, con la mano sobre mi rodilla y el pulgar trazando círculos que no servían para calmar la tormenta que se estaba gestando en mi estómago. El abogado, el señor Whittaker, un hombre que parecía esculpido en piedra gris, carraspeó. «Damas y caballeros, gracias por venir. Como albacea de la herencia del difunto señor Charles Everly, voy a leer su última voluntad y testamento».